Buenas tardes, compañeras y compañeros. ¿Cómo le va, Moreno? Al fin viernes. Ya llegamos al viernes de una semana más y ya está terminando abril. Hoy es 30 y el presidente de la Nación anunció nuevas medidas para hacer frente a esta pandemia tan desgastante. Este es el programa número 55 que seguimos haciendo desde nuestras casas. Hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Qué alegría tenerlos en el programa de hoy. Saludamos a nuestros y a nuestras oyentes y como siempre hacemos llegar un saludo especial a quienes retransmiten nuestro programa. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa analítico, reflexivo y memorioso. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno se va a referir a la extraña política monetaria del gobierno nacional, política que se acerca peligrosamente a la especulación financiera. Escuchémoslo. Guitia, acá estamos otra semana más con este formato. Y bueno, por los anuncios del presidente en el día de hoy, vamos a tener varias semanas más por delante con este formato. Como decimos los peronistas, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, así que aquí estamos haciendo nuestro programa a la distancia. Mire, esta semana hubo una disparada del dólar blue, del dólar negro, del dólar marginal, como usted lo quiera llamar, que fue contenida por el gobierno en el día de ayer y agudizado su contención en el día de hoy. Y esto es sorprendente. Y es sorprendente porque parecería ser que la política monetaria del gobierno, violentando el sentido común elemental, se ha transformado en una política monetaria con sesgo mesadinerista. Esto es lo mismo que uno hiciera un plan económico basado en la especulación. Mire, ¿cómo va a hacer crecer la economía, señor presidente? Es muy fácil, vamos a especular. Mire, es muy raro esto que están haciendo. ¿Puede el Banco Central hacer lo que hizo? Y de hecho lo hizo. ¿Debe? No debe. Mire, la mesa de dinero del Banco Central existe, sí, obviamente. No es que siempre existió, Es como dentro de la institución un hecho bastante novedoso. Tiene algunas décadas, pero no es que toda la vida tuvo mesa de dinero. Ahora, ¿puede la política monetaria de la República tener un sesgo mesadinerista? Y mire, es muy raro. Es obvio que para controlar el dólar marginal tuvieron que circular dólares oficiales, blancos, formales, hacia manos amigas que las vendieron en el mercado negro. Mire, ¿lo formal y lo informal existen en la Argentina? Sí, no hay ninguna duda. Pero no vamos a pensar que el Banco Central compra y vende en negro. Esto es un disparate. Yo no le voy a preguntar a usted, ni usted me va a preguntar a mí. Pero el Banco Central uno descuenta que no tiene transacciones que no están con el soporte contable por detrás. Mire, es muy extraño. ¿Lo hicieron? Y sí, lo hicieron. Alguna mano amiga transformó lo formal en informal. Y eso se sabe en el mercado, y se sabe. Y se sabe quién es, ilógico si puso órdenes de venta. Se sabe cuál es la persona jurídica que operó. Y entonces es muy extraño. En algún momento todo eso va a ver la luz. Ya violentaron la ley de la partida doble, lo contamos en otro programa. Ahora están haciendo de lo formal
informal. Mire, ¿qué es vicios privados, virtudes públicas? Bueno, está bien, pero hacer vicios públicos, aparentemente virtudes privadas, es una novedad que desordena. Es una novedad que desordena, violenta. La situación estructural de la economía es la que venimos mencionando. Usted imagínese que en marzo solamente hubo 400 millones de dólares de superávit comercial. Eso no le alcanza para nada. No le alcanza para nada. O sea, los importadores hicieron negocio de oportunidad porque les aprobaron las órdenes de importación y trajeron por una cantidad importante. Tan importante que a pesar del precio de la soja, el superávit comercial no alcanza. Ese es el problema de fondo. Si no alcanza el superávit comercial, no alcanzaría para nada si uno proyecta lo de marzo, en los 12 meses venideros, con sus más y con sus menos, pero no alcanzaría. Bueno, eso desata conflictos en el mercado cambiario. Y esos conflictos en el mercado cambiario, en vez de atenderlos estructuralmente, se los atiende circunstancialmente con la mesa de dinero. Mire, hay una dicotomía entre la economía profunda, esa estructural, y las observaciones del día a día absolutamente circunstancial. Mire, es como la diferencia entre lo económico y lo financiero. Mire, si usted compra más de lo que vende y en algún momento no puede pagar, y entonces descontamos cheque, pedimos plata, hacemos esto, vamos para allá. Sí, está bien, puede tener un extraordinario manejo financiero, pero a la larga se termina. A la larga se termina. Y esto es lo que decíamos, de medidas paliativas o medidas de fondo. Bueno, toman medidas paliativas. Y cuando el paciente está en medidas paliativas, y ya sabemos cómo se termina. Empiezo por el final, terminaré en el principio. En su columna del programa de hoy, Pablo Charliu va a hacer un paréntesis en su análisis económico y se va a ocupar de la vacunación, de la industria farmacéutica y de lo que habría que hacer en este terreno. Son temas que Pablo conoce en profundidad. Escuchémoslo. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi, la saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Hoy me voy a dedicar a un tema que me parece que es importante. Difiere un poco de los últimos comentarios que hice por esta radio. Es el tema de la vacuna y del desarrollo industrial argentino. Como es sabido, 2 laboratorios argentinos han hecho punta en el tema de la fabricación de vacunas. Uno de ellos es el de Hugo Sigman, que, digamos, en un convenio con AstraZeneca, donde también intervino un laboratorio mexicano, en ese convenio el laboratorio de Hugo Sigman estuvo encargado de fabricar el principio activo de la vacuna, por supuesto bajo la dirección de AstraZeneca Oxford, este laboratorio inglés. Sin embargo, con todo lo meritorio que es esto para la industria nacional, realmente no es suficiente. Argentina, como todos sabemos, tiene una gran necesidad, una gran demanda de vacunas que no está siendo satisfecha o está siendo satisfecha en pequeño grado por la provisión de aquellos que han desarrollado las vacunas y que de alguna manera tienen la exclusividad de su producción. Pero si miramos al mundo, esto todavía es mucho peor.
Solo algunos países en el mundo, los más desarrollados, o los que tienen alguna posibilidad de industria propia, como es China, como es la India y en mucho menor medida la Argentina, solo esos países están teniendo cierto aprovisionamiento de la vacuna. El resto del mundo tiene graves problemas para conseguirlo. El segundo de esos proyectos es el de Figueiras en su laboratorio Richmond, también bajo licencia, pero en este caso el laboratorio de Figueiras, el laboratorio Richmond, lo que va a hacer es la formulación, también siguiendo las directivas del laboratorio ruso, que es el que desarrolló la vacuna. Esto también es bueno para la Argentina y demuestra la capacidad de nuevo que se tiene para este tipo de elaboraciones industriales. De todas maneras, hay que aclarar que más del 50% de los productos que fabrica los laboratorios nacionales están hechos bajo licencia. Quiere decir que esta licencia del laboratorio Richmond no es algo excepcional, es algo que de alguna manera se da. Pero es bueno porque se respondió más o menos rápido a una necesidad evidente. Está claro que tenemos una gran insuficiencia de oferta, pero está muy claro también que podría ampliarse fuertemente esa oferta de posibilitarse a los laboratorios farmacéuticos, no solo argentinos, sino también en el mundo, a poder producir la vacuna. Siempre se alega frente a estos problemas el tema de los derechos de propiedad intelectual, que ni más ni menos habría que llamarlos por su exacto nombre, que son los derechos monopólicos que se le otorga al que desarrolla un medicamento como una forma de compensar, una forma inexacta, una forma que no es la correcta, de compensar el esfuerzo de innovación. Y esto no es el aumento de la oferta no es algo que esté fuera de las posibilidades, no solo del mundo, sino también fuera de las posibilidades de nuestro país. Hace un año, cuando se originó el problema de la pandemia, dijimos claramente que había que hacer a nivel de nuestro país, pero a nivel mundial también, un esfuerzo considerable para que la vacuna pueda ser producida en todos los países que tengan capacidad y que tengan voluntad de hacerlo. O sea, capacidad, que tengan una industria farmacéutica suficientemente desarrollada. Y que eso iba a ser un requisito para que la oferta fluyera con cierta fluidez para abastecer la demanda. Bueno, hoy más que nunca, este es un imperativo de la hora. Independientemente de los problemas que se tiene con esta provisión de la vacuna, que en algún momento alguien va a tener que dar una explicación veraz, lo cierto es que, en principio, el laboratorio de Hugo Sigman cumplió con los estándares de producción y entregó el principio activo. Esto es muy importante para la industria farmacéutica argentina. Ya en el momento en que Martínez de Hoz y sus políticas de apertura están replicadas por otras conducciones neoliberales y socialdemócratas, entonces decíamos que a partir del momento de Martínez de Hoz, que desmantela la industria farmoquímica en la Argentina, había pocos ensayos de producir este tipo de productos para el país. Sin embargo, son de importancia estratégica y demuestran que tenemos realmente en la industria una preparación para hacerlo. Sin embargo, claramente esta es una situación en la cual la salud pública está comprometida. Aún dentro de la Organización Mundial de Comercio y de los tratados de la Organización Mundial de Comercio,
que, como todos sabemos, respondía a los intereses de los países centrales y de las empresas multinacionales, aún dentro de esos acuerdos se estableció claramente en una reunión de ministros con fuerza de acuerdo, se estableció que cuando hay situaciones en las cuales está comprometida la salud pública tiene prioridad, el cuidado de la salud pública tiene prioridad sobre los derechos de patente. ¿Qué quiere decir esto? En buen romance, quiere decir que los países tienen todo el derecho y les asiste todo el derecho a abrir un registro de aquellos laboratorios o empresas que tengan la voluntad y la capacidad para producir las vacunas para que lo puedan hacer. Y esto es algo que no se puede demorar y que está a pleno derecho. Es algo que debería haber hecho el gobierno argentino, pero que lo puede hacer ahora. Y es algo por lo cual nuestra diplomacia y la diplomacia de otros países que están sufriendo la escasez de vacunas pueden llevar a cabo en otros ámbitos, como las Naciones Unidas o mismo en la Organización Mundial de la Salud. Demorar esto es realmente aumentar el sufrimiento, no solo de aquellos que no puedan acceder a las vacunas, sino también de todos aquellos a los cuales son potencialmente infectados. No se puede demorar una situación de este tipo, una solución de este tipo, no es conveniente hacerlo. Y el último argumento que ya las multinacionales están esgrimiendo respecto a que si las licencias son generalizadas, la calidad de los medicamentos o de las vacunas puede caer, debemos decir con total claridad que ello no es necesario que sea así. El 50% de los medicamentos, y lo doy esto como ejemplo, que se producen en nuestro país, se producen por la industria nacional, se producen sin licencia, simplemente por copiado o por duplicación de los medicamentos, ya sea que estén bajo patente o sin patente. Y efectivamente la calidad de esos medicamentos es exactamente igual o quizás en algunos casos superior a los de los innovadores. Por eso creo que sería muy importante que se genere un estado de conciencia, que se genere una voz que clame por que se siga un curso de este tipo. No se puede demorar más soluciones de este tipo. La compañera Beatriz Paglieri, en su recorrido a través de las políticas que garantizaron la defensa del modelo durante la década ganada, en el programa de hoy nos recuerda el discurso de Néstor Kirchner, ese discurso del 1 de marzo de 2005 ante el Congreso de la Nación, con el objetivo de refrescarnos el presente y vincularlo con las acciones llevadas a cabo por Guillermo Moreno y luego plasmadas en su libro En defensa del modelo. Hoy, 30 de abril del 2021, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, hora en la que continuaremos el análisis con relación a las políticas aplicadas en defensa del modelo para una década ganada. Y antes, haremos memoria con el discurso de Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2005, quien afirmó al pueblo argentino, en primer lugar, dio una definición respecto de la fortaleza de nuestro ejercicio de memoria. Dijo Néstor: sirva el ejercicio de memoria no como reproche, sino como escuela de aprendizaje político por parte de cada argentino y de cada dirigente acerca de una forma distinta de hacer política, de un compromiso social diferente. Y Néstor, en un sinnúmero de definiciones otorgadas a la Asamblea Legislativa, en particular hizo referencia a las políticas públicas que justamente venimos analizando y las enmarcó.
Tenemos que inaugurar una nueva época sobre la base de una política económica que asegure el crecimiento sustentable, con producción y empleo, con equilibrio fiscal, priorizando el consumo interno, la inversión, la creación de trabajo y la integración al mundo a través de la multiplicación de nuestra capacidad exportadora. Agregó: en estos últimos meses entramos en una etapa de la renegociación de los contratos de servicios públicos. Sabemos que será una etapa de dura negociación. Y es importante dejar explícitamente aclarados algunos puntos. Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses. En esa discusión se decidirá ni más ni menos la calidad de los servicios que recibamos y las inversiones que los empresarios están dispuestos a realizar para garantizar la mejor prestación. El gobierno, en nombre de los ciudadanos argentinos, de los usuarios de los servicios públicos y del pueblo, exigirá contratos que aseguren la prestación del mejor servicio posible. Y para ello buscará comprometer las mayores inversiones de parte de quienes buscan su ganancia explotando esos servicios. Hay un punto de la discusión en que los intereses públicos y los intereses privados pueden compatibilizarse. La invitación a los verdaderos empresarios que saben que en el capitalismo toda actividad económica implica riesgo. Es para que discutan con buena fe, para encontrar ese punto compatible en que existan un buen servicio y una ganancia razonable. No se trata de una discusión respecto si la regla debe ser la prestación pública o la prestación privada de lo que constituyen los servicios públicos. No se trata de levantar banderas de estatización o de privatización. Se trata de sumar competitividad a nuestra economía, generar trabajo y dar servicios adecuados. Para crear una sociedad integrada, con movilidad social y con bienestar, es necesario abordar con decisión los temas que constituyen el verdadero núcleo duro de nuestro programa de crecimiento sustentable, producción y empleo con justicia social. Y remarcó Néstor que a veces lo nombran, pero no lo leyeron o no lo quieren leer. Y remarcó: la recuperación del correo y la constitución de correo oficial de la República Argentina Sociedad Anónima han permitido preservar la continuidad del servicio, mantener las fuentes laborales, resguardar los bienes y obtener ganancias. En lo energético no podemos dejar de destacar la estratégica creación de NARSA, con la misión de participar en el mercado de hidrocarburos y energía. ENARSA actuará para que el Estado disponga de instrumentos para que los recursos energéticos se exploten racionalmente, para el desarrollo de la infraestructura asociada de modo de asegurar disponibilidad y precio de los productos compatibles con el nivel de competitividad argentina e internacional. Dice Moreno en su libro, En defensa del modelo, en un capítulo que lo definió como, lo tituló Shell, y dice: mientras se trabajaba en la creación de NARSA, la opinión pública estaba al corriente por trascendidos, tanto de la voluntad de nuestro gobierno de crear una empresa de hidrocarburos como de la venta de las compañías controladas por el grupo Royal Dutch Shell en América Latina. En los diarios habían aparecido distintas versiones sobre la intención de la empresa de deshacerse de lo único que quedaba en sus manos: la destilería y una cadena de estaciones de servicio en la Argentina. Relata Moreno: en ese marco fue a verme el entonces presidente de Shell, ingeniero Juan José Aranguren. Recordemos, memoricemos. Luego fue el ministro de Macri.
Aranguren ofreció al gobierno argentino que en lugar de fundar una empresa de combustible, comprara tanto la destilería de Dock Sur como la cadena de estaciones de servicio que eran propiedad de Shell, sociedad anónima, y tasó la destilería en 800 millones de dólares. Moreno dice, le respondí que me parecía un precio exagerado para la situación del país, sobre todo porque la destilería tenía aspectos ambientales que no estaban del todo claros. Entonces él, suelto de cuerpo, no solo ratificó el precio, sino que añadió que no había alternativa, que estaba seguro de que tarde o temprano el gobierno terminaría comprándola. Detalla Moreno, que para entenderlo tenemos que conocer las pautas de comercialización de la empresa en las últimas décadas. El precio del combustible en sus bocas de expendio es el más caro del mercado. Posee el 20% del consumo total de hidrocarburos y trabaja con un segmento de público de altos recursos denominado ABC1. Con este primer panorama sumado a una prolija observación, poco a poco fuimos desentrañando la estrategia de Aranguren, la estrategia de Shell. La compañía sabía que el modelo de recuperación de nuestras industrias se basaba en abundante energía a precios adecuados. Entonces, con el fin de generar la necesidad de que el gobierno fuese comprador, boicoteaba el proyecto con la suba de precios al consumidor, y esto no solo generaba largas colas en las estaciones competidoras que comercializaban nafta a valores inferiores, sino que al no poder satisfacer al 100% el mercado, provocaba el aumento del combustible. Era una cuestión de tiempo. En síntesis, con esta conducta Shell tenía como estrategia maximizar ganancias y boicotear la acción del gobierno. Néstor Kirchner, el 1 de marzo, como ya dijimos, fue claro respecto de Enarsa. Enarsa actuará para que el Estado disponga de instrumentos para que los recursos energéticos se exploten racionalmente, para el desarrollo de la infraestructura asociada, de modo de asegurar disponibilidad y precio de los productos compatibles con el nivel de competitividad argentina e internacional, para satisfacer la demanda de gas y petróleo e impulsar el desarrollo industrial y sustentable de las regiones. Con estas precisiones, dadas el 1 de marzo, entre el 7 y el 10 de marzo de 2005, solo unos pocos días después, los títulos de los diarios decían: Kirchner invita a los argentinos a boicotear a Shell por subir el precio del combustible. La petrolera española Repsol, YPF y Petrobras anuncian que no encarecerán sus productos. Shell baja los precios en Argentina tras el boicot que Kirchner lanzó contra la empresa. Tras el llamamiento, las ventas de la petrolera en Argentina cayeron entre un 30 y un 70%. La compañía petrolera anglo-holandesa Shell bajó ayer los precios de sus combustibles hasta casi un 4%, después de que el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, lanzara un boicot contra la empresa por haber subido sus precios durante el mes pasado. La rebaja dispuesta por Shell fue incluso superior a los aumentos que dispuso ella misma el pasado mes de marzo. Y veamos. El 6 de noviembre de 2004, si que retrocedemos unos meses en esta información, el diario La Nación titula: un rival argentino para Repsol YPF. El gobierno argentino aprueba la creación de Enarsa, una nueva petrolera estatal, y relata que Kirchner había prometido en la campaña electoral que iba a impulsar el surgimiento de una petrolera pública que, con una presencia testimonial en el sector de distribución, pudiera orientar hacia la baja los precios de los combustibles. Y continúa la nota. La idea de la petrolera propia no figuró en la agenda de gobierno de Kirchner hasta hace 5 meses. Estamos hablando del 2004. Ante la amenaza de crisis energética y la pelea entre el gobierno y las petroleras por la liberalización de los precios del gas a boca de pozo, el secretario de Comunicaciones,
Guillermo Moreno, le propuso al jefe de Estado y al ministro de Planificación, Julio De Vido, la resurrección de la promesa electoral. Y así fue. ENARSA se creó en defensa del modelo, para una década ganada, con la coherencia doctrinaria de hoy y de siempre, puestas al servicio de la patria, del interés general, del bien común. La vi pasar tan altanera. La compañera Pimpi Colombo, en su columna de hoy, va a enhebrar hitos de la historia reciente, va a reflexionar sobre el 1 de mayo en el contexto actual de teletrabajo, entre otros temas, para recalar finalmente, y una vez más, en la gestión de la reta en la ciudad. Escuchémosla. Hola Adri, ¿qué tal Pablo, Bea? ¿Cómo estás Guillermo? Qué bueno encontrarnos aquí cada viernes para conectarnos con tantos seguidores que tiene La Hora de Moreno. Gracias a Fernando Molgaray, nuestro productor, un capo. Y gracias a los operadores de la radio y a las radios que reproducen el programa. Y como siempre, el mayor agradecimiento es para quienes nos escuchan, difunden este espacio y comentan estas intervenciones. Siempre me gusta oír el relato histórico que haces, Beatriz, porque no hay mejor anticuerpo frente a la gorilada que tener memoria. Y también hay que recordar que en estos días la Madre Plaza de Mayo están cumpliendo 44 años. 44 años de perseverancia, de esperanza, de fortaleza, que cuando la política se puso a la altura pudo empezar a recuperar la memoria, a hacer justicia y, en un aspecto muy vital, permitió agilizar los logros de las abuelas de Plaza de Mayo en esa búsqueda inconclusa de los nietos y nietas que fueron apropiados y que todavía no todos han podido recuperar su identidad. Por supuesto que las exposiciones de Pablo son tan precisas, tan claras, que me llevo cada viernes elementos para nuestra militancia cotidiana, tanto como las 2 columnas que dan estructura a este programa, que abrís vos y cerrás Guillermo, con esa precisión que muestra cada semana que hay coherencia en este espacio, que haber dejado correr el tiempo sin reaccionar a puro peronismo como nos merecíamos desde el año 2015 ha permitido que lleguemos a este estado donde no deberíamos tener este nivel de padecimiento de nuestro pueblo si te hubieran escuchado, si quienes tenían decisiones hacían lo correcto. Un párrafo especial merece el tejido que haces vos, Adri, cada viernes, enhebrando los conceptos de todos los expositores, dándole unidad al programa. Un orgullo poder ser parte de este espacio. Seguro que ustedes se acuerdan del 30 de abril del 2016, cuando la CGT hizo una enorme movilización allá en el Bajo, en la avenida Paseo Colón, de la que participamos con Pueblo Peronista, con la Néstor Kirchner, con el Sindicato de Ama de Casa, con cada unidad básica, extraordinaria celebración del Día del Trabajador. Los sindicatos plantaron su bandera frente al gobierno oligárquico. Lamentablemente, a lo largo de los 4 años de Macri, Blanco, Villegas, la política, que tenía responsabilidades institucionales, no se puso a la altura. No comprendió que estaba en sus manos refundar con doctrina peronista el presente y el futuro de la patria. Hoy, casi 1 año y medio desde que Capusotto le da letra al presidente, podemos decir que nada de eso ha mejorado. El 1 de mayo es siempre una jornada especial de reafirmación de los derechos de los trabajadores. Pilar fundamental para una industria solvente, un crecimiento sostenido, como lo tuvimos durante la década ganada, en la que crecimos a tasas chinas. Este 1 de mayo tendrá que permitirnos reflexionar sobre algunos aspectos importantes para los trabajadores. Como era de esperar, hoy no están permitidos los despidos, al menos formalmente. Eso no quiere decir que no haya despido. Como hubo acuerdo para reducir el pago de los sueldos un 75% mientras no se pudiera ir a trabajar, pero que no se despidiera, o como se puso en marcha el pago de la mitad de salario para trabajos no determinados como esenciales. Todos paliativos que, si estuvieran en el marco de alguna mirada más estratégica, podrían ser interesantes, pero en estas condiciones los despidos ocurren
Eso lo sabe cualquiera. No hace falta buscar en las noticias. Estamos rodeados. Empresas que cierran, persianas que se bajan, comercios que no pueden reabrir. Un círculo vicioso. ¿Alcanza con un decreto? Por favor. En este programa, nuestros compañeros economistas han explicado hasta el cansancio que el gobierno nacional no ha podido, no ha sabido, no ha entendido o no le ha interesado equilibrar las variables macroeconómicas y administrar el comercio exterior para poder tener una relación apropiada entre la cantidad de trabajadores en actividad, el flujo comercial, las posibilidades de fortalecer nuestra industria y nuestro mercado interno en condiciones verdaderamente que compita, que se defiendan de las condiciones desfavorables que nos ofrece el mundo y que cada vez se ponen empeoradas internamente por la ineptitud o simplemente porque en el gobierno plagado de radicales creen más en las palabras que en los hechos. En cada rubro del empleo ha habido bajas, en algunos ha sido desastroso y en todos está dejando algunas reflexiones. Nosotros hemos escuchado aquí y participado en numerosos encuentros donde Jorge Saccagnini ha desarrollado el concepto de tecnología conveniente, donde se ha hablado de mejora de la productividad con una mirada que integra capital y trabajo. Como ustedes plantearon, Guillermo, Pablo, en nuestra candidatura frustrada para la presidencia de la Nación. Y ahora nosotros venimos siendo atropellados por decisiones cuya inteligencia y cuya utilidad son cuando menos discutibles. Nos preguntamos si el teletrabajo ha venido para quedarse y ha sido reglamentado mediante una ley nacional con el propósito de velar por los derechos trabajadores. Una iniciativa de los gremios que ha sido interesante, pero que nos va a estar exigiendo que estemos atentos a la implementación, a cómo se desarrolla la cosa. Las personas que trabajan en su casa tienen las condiciones materiales para hacerlo, tienen un lugar adecuado, tienen la privacidad respecto al funcionamiento de la familia. La familia, a su vez, está siendo invadida en sus espacios propios con la necesidad de los adultos que tienen de trabajar ahí, porque no es lo mismo teletrabajo que lo que llaman home office, que vos hagas una oficina en tu casa. Bueno, eso hay que ver si quién puede. Muchas veces se habla de teletrabajo como si cada uno tuviera un box independiente en el hogar, cuando hemos visto familias enteras haciendo cada uno su trabajo en la mesa del comedor, que tal vez la única mesa, y pasándose el teléfono para poder desarrollar cada uno su tarea, niños, jóvenes, adultos. Y la interrelación que implica compartir un lugar de trabajo, y las posibilidades de construir conocimiento colectivo, por más Zoom, Meet o lo que sea que usemos. Cualquiera con un poquito de experiencia sabe que los intercambios informales en los trabajos enriquecen la tarea. En fin, todavía queda señalar los aspectos económicos que tiene el teletrabajo para el trabajador: gasto de energía, uso de su equipamiento, amortización, etc. A veces uno solo computa que al no tener que trasladarse va a ganar un par de horas, pero la recarga de trabajo que se presenta, en especial a las mujeres, es importante. Así que este asunto del teletrabajo va a haber que seguirlo con atención. Y entre tanto, Rodríguez Larreta, el gobierno de la ciudad, no se priva de hacer alguna que otra maldad. Está retomando a través del decreto 2600 una medida que habían tomado en la Nación en un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, que después volvieron atrás con un decreto, el gobierno Juan Domingo, ya sabemos, ¿no? En este decreto 2600 de la ciudad consiste en que hay derecho a exigir el trabajo presencial a los empleados una vez que están vacunados, con una dosis de la vacuna, ¿no? O sea, a pesar de que todo el mundo ya sabe, está informado, súper, recontra informado de cuáles son los porcentajes de que te cubre la vacuna en su primera y segunda dosis, según cuál de las si es esta, si es aquella, si es la demás allá. Pero el decreto establece que si vos no aceptaste vacunarte, por la razón que sea, por ahí tenés miedo, desconfianza o cualquier razón, de todas maneras te pueden exigir presentarte a trabajar. Y si tenés algún problema, un contagio,
no podés aducir que se trata de enfermedad laboral, sino que está a tu cargo. Esta disposición tiene algunas excepciones de personas con enfermedades preexistentes. Pocas excepciones, muy limitadas. Y la verdad es que uno piensa que debería poder trabajar el gobierno de la ciudad con el sindicato municipal para que haya humanidad, razonabilidad, servicio público garantizado. O sea, la posibilidad de dar una mirada que integre, sin ir por encima de los derechos de los trabajadores, generándoles más y más incertidumbre y al mismo tiempo asegurando que sea un mejor servicio el que brinda la ciudad, ¿no? Como, bueno, más y más incertidumbre, dije, ¿no? Como saben quién, el ministro de Relaciones Exteriores, mi madre. ¿Qué necesidad de llevar más temores a los hogares? Qué mal informado. En el maremágnum de cosas mal resueltas por el gobierno se agregan las peor comunicadas. ¿Cómo no se va a informar el ministro respecto a que lo que caracteriza a una vacuna es su plataforma, su composición y no el lugar donde se fabrica? ¿En qué manos estamos, Dios mío? Bueno, por eso y por mucho más acompañamos a todas y todos los trabajadores en su día. Y mañana, el 1 de mayo del 2021, que muchos aprovecharán para escuchar nuestro programa, y entre tanto, puro peronismo, los equipos de Principios y Valores de Capital van a estar en Parque Patricio desde la mañana y en Parque Centenario por la tarde para recoger las adhesiones de tanta gente que nos quiere acompañar. Éxito a los compañeros y a ustedes un muy buen fin de semana. Nos vemos el viernes. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, y estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. En su primera columna del programa de hoy, Guillermo Moreno se va a referir a la extraña política monetaria del gobierno nacional, política que se acerca peligrosamente a la especulación financiera. Escuchémoslo. Y estábamos hablando de las medidas paliativas y la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París parece otro ejemplo de las medidas paliativas que hablábamos en la columna anterior. Pero ¿en qué cabeza cabe no hacer lo que hay que hacer y dilatar las cosas? Pero Moreno es típico de una cabeza socialdemócrata. Bueno, es que ¿a quién se le ocurre tener como presidente una cabeza socialdemócrata? Que no hace lo que hay que hacer, sino dilata las decisiones. Mire, las consecuencias de no agarrar el toro por las astas son dramáticas, porque el sector empresarial está en ascuas y no se puede administrar un negocio en ascuas. No se puede. Uno planifica, ni le voy a decir cuando compra un molde, manda a fabricar una matriz, diseña un producto, son meses, a veces años. Mire, es muy raro. Claro, para saber esto hay que haber tenido participación en el mercado alguna vez como trabajador, alguna vez como empresario. Claro, es muy difícil. Presidente nunca trabajó en la actividad privada. Se niega a la planificación al punto que dijo no creo en los planes.
Y mire usted tener un gerente en una compañía que dice no me gustan los planes, entonces nunca presenta un presupuesto. Son muy raros. Ahora, para su vida particular puede hacer lo que quiera. El problema es que lo está haciendo con la patria. Y esto es muy complejo. Pensar que se puede dilatar las negociaciones con el fondo y que eso no va a tener consecuencias es un error garrafal. La primera consecuencia es la vocación inversora del hombre de negocio. Y hoy no hay vocación inversora, y si no hay vocación inversora, ¿cómo va a crecer la economía? ¿Sabe qué, Guitia? No hay mal que por bien no venga. Y producto de esta situación que ha entrado el sector empresarial, se ha dado cuenta que tiene que transformarse en un sujeto de cambio. Y el sector empresarial hoy es un sujeto de cambio, tal cual lo es el movimiento obrero organizado. La diferencia es que hace 70 años que el movimiento obrero es sujeto de cambio y no tenía contraparte. Porque no estaba el empresario se dedicaba a discutir con los funcionarios si el IVA de acá, el IVA de allá, que si ingresos brutos, que si 2 puntitos, que si esto, que si aquello. Solo estaba preocupado por la tasa de ganancia de su negocio. Por ahí sí era un dirigente sectorial de su sector, pero no pensaba en el país. Y ahora nos empezamos a encontrar con un sujeto de cambio que se transforma en sujeto de cambio porque piensa la totalidad. Y en este caso la totalidad es el país, pero no desde su bolsillo. Y esto es muy importante, porque el peronismo, que es la armonía entre los que son aparentes contradicciones, pero no las son, y en este caso entre el capital y el trabajo, termina siendo el recipiendario de esta situación. ¿O usted piensa que los empresarios van a poner su plata en un gobierno radical? ¿O usted piensa que los empresarios van a apostar su plata en un gobierno de Macri que se quedaba con el negocio de ellos? Mire, esta es la sorpresa que empezamos a recibir caminando la provincia de Buenos Aires. Dicen, mire, quizás si nos encontramos, estamos en condiciones de dar vuelta a la página. ¿Quiénes nos tenemos que encontrar? Y el capital y el trabajo. ¿Y cuál es el instrumento político? Y el movimiento peronista. Mire, Guitia, detrás de estas conmociones tremendas que genera el presidente Alberto Fernández en nuestras personas, hechos físicos y espirituales, que hoy estamos profundamente conmocionados, está saliendo el sol en el horizonte. Es esta mancomunión entre el capital y el trabajo que es la base de nuestra doctrina. Mire, analicémoslo, lo vamos a seguir charlando. Los empresarios como sujeto de cambio. Les mando un abrazo, feliz Día del Trabajador mañana, porque finalmente peronistas y trabajadores, salvo los rentistas que no son ni peronistas ni trabajadores, somos todos. Así que feliz día. Moreno, ¿qué columnas tuvimos en el programa de hoy? Le quiero decir una cosa. Su capacidad de análisis y de caracterización, no solo de la coyuntura, sino de lo porvenir, son, diría, medulares y exquisitas. Cuando caracterizó el sesgo mesadinarista de la política monetaria del gobierno, caracterizó los riesgos que implica la ausencia de medidas estructurales profundas y la constante de la implementación de medidas paliativas, la verdad que es muy interesante. Y por supuesto, Moreno, que va a tener que desarrollar en los próximos programas la emergencia de este nuevo sujeto histórico de cambio del cual habla el sector empresario con vocación nacional. Recuerdo, y usted recordará también, que durante muchísimos años hablamos de la necesidad de que esto ocurriera para poder sentar las bases de un proyecto de nación, de poder contar con un empresariado nacional. Y hoy decimos
que ese sujeto histórico está surgiendo y que este sujeto histórico es fundamental para sentar las bases de lo que hoy mencionamos o proponemos como nuevo modelo económico de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Qué importante también, Moreno, lo que expresó Pablo Chaliú en su columna, y en particular sobre la urgente necesidad de implementar medidas ante los organismos internacionales y con los laboratorios para garantizar la accesibilidad a las vacunas, no solo a escala nacional, sino a escala mundial. Beatriz, como siempre, hilvanando la memoria de la década ganada, enriquece nuestra mirada sobre el presente. El discurso de Néstor que mencionó en su columna de hoy, por cierto, debería ser escuchado atentamente. Muy interesante también la reflexión de la compañera Pimpi. Pimpi, qué suerte que se siente mejor. La reflexión que hizo sobre el teletrabajo en los albores de una nueva conmemoración del 1 de mayo. El segundo 1 de mayo que nos encuentra en esta situación de pandemia. Esperemos que el próximo nos encuentre en la calle. Y como no podía ser de otra manera, para la presidenta del Partido Principios y Valores de la Capital Federal, nuestra compañera Pimpi Colombo, en cada columna se va a referir a la gestión de Larreta en la ciudad. Hoy también fue un programa de recordación y me voy a referir brevemente a dos hitos de la resistencia a la dictadura cívico-militar que se instaló a sangre y fuego el 24 de marzo de 1976. Uno de ellos fue el 27 de abril de 1979, cuando se produjo la primera huelga general, que fue organizada por el Grupo de los 25, entre quienes se encontraba el Tata Saúl Ubaldini. Recordemos el contexto. La CGT estaba intervenida, se habían disuelto las 62 organizaciones, habían encarcelado a los principales dirigentes y, persecución, asesinato y desaparición de miles de delegados y activistas. Desde el punto de vista económico, profundo deterioro del salario real, entre otras cuestiones. En ese momento, luego de que fuera convocada la jornada de protesta, la dictadura cívico-militar arrestó a todos los sindicalistas. El paro no fue total, pero afectó principalmente al cinturón industrial del Gran Buenos Aires, cinturón que venía siendo diezmado con la política económica del gobierno de la dictadura cívico-militar, y pararon las líneas del Roca, el Mitre y el Sarmiento, que no es un dato menor. La dictadura se empezaba a resquebrajar. Varios días después, y luego de intensos reclamos en el país y en el exterior, los dirigentes sindicales finalmente fueron liberados. Y un 30 de abril de 1977, por primera vez un grupo de valientes mujeres marchó alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo para reclamar por la aparición con vida de sus hijos secuestrados por la dictadura. Desde entonces, cada jueves a las 3:30 de la tarde, las madres marchan alrededor de la pirámide con sus pañuelos blancos, símbolo de lucha, de amor, de constancia y de militancia por la vida, por citar algunos. Y así, compañeras y compañeros, hemos llegado al fin de nuestro programa. Antes de finalizar, le hacemos llegar un abrazo a quienes hoy están transitando por este virus del COVID-19 y les deseamos que se recuperen pronto. Como siempre, nuestro agradecimiento a todo el equipo de Radio Caput y a nuestro compañero productor Fernando Molgaray, y nuestro saludo especial y anticipado al 1 de mayo a los trabajadores y trabajadoras en un contexto muy complicado. Hasta el próximo viernes. Cuídense mucho y al mismo tiempo cuiden. Buen fin de semana.